La noche en que Edmundo abandonó la mansión dejó algo más que una boda rota. Dejó una guerra silenciosa que apenas comenzaba, mientras Frida veía como el hombre al que pensaba manipular se alejaba. Decepcionado, en la casa, todos empezaban a sentir que la máscara de la elegante empresaria finalmente se estaba cayendo. El ambiente se volvió pesado, incómodo y lleno de tensión. Nadie se atrevía a decirlo directamente, pero todos entendían que algo muy grande estaba por explotar. Valentine pasó toda la madrugada sin poder dormir. Las palabras de Lupe retumbaban en su cabeza una y otra vez. La mujer que prácticamente había sido una madre para ella estaba destruida. Por primera vez en mucho tiempo, Lupe había perdido la esperanza. Y eso asustaba muchísimo a Valentine, porque sabía perfectamente que si Lupe se rendía, entonces Frida tendría el camino libre para destruirlo todo. Mientras tanto, Frida encerrada en su habitación comenzó a perder el control. Ya no podía sostener la imagen de mujer perfecta que había construido durante años. La deuda seguía creciendo. El banco seguía presionando, y ahora Edmundo dudaba completamente de ella. Lo peor no era perder el matrimonio. Lo peor era perder el acceso al dinero y a la estabilidad que tanto necesitaba para salvarse de la ruina. Macarena tampoco estaba tranquila. Aunque intentaba aparentar normalidad frente a todos, en el fondo sabía que Alejandro seguía pendiente de ella. Los mensajes, los likes y las indirectas habían despertado nuevamente sentimientos que ella creía enterrados. Y aunque Alejandro intentaba convencerse de que solo estaba ayudando a una expareja en crisis, la realidad era muy distinta. Cada vez que pensaba en Macarena, algo dentro de él se movía peligrosamente. Valentine comenzó a notar esa distancia. Alejandro estaba raro, distraído, incómodo. Sus respuestas eran cada vez más cortas, y evitaba hablar del tema. Eso hizo que las inseguridades de Valentine crecieran poco a poco. Por más fuerte que intentara mostrarse, en el fondo tenía miedo de perderlo. Y ese miedo comenzó a cambiarla. Al día siguiente, la noticia de la pelea entre Edmundo y Frida ya había recorrido media ciudad. Los empleados de la casa hablaban en voz baja, intentando descubrir qué había ocurrido realmente. Lupe fingía seguir trabajando con normalidad, pero por dentro estaba aterrada. Ella sabía que Frida jamás iba a perdonarla por haber intentado desenmascararla. Y efectivamente así era. Frida pasó toda la mañana pensando únicamente en vengarse. Sentía que Lupe había sido la responsable de meterle dudas a Edmundo. Estaba convencida de que la había traicionado desde el inicio, y no pensaba quedarse de brazos cruzados. La rabia comenzó a consumirla poco a poco, hasta llevarla a tomar una decisión peligrosa. Por otro lado, Rocky seguía completamente destruido después de la pelea con Leo, aunque intentaba aparentar dureza frente a Rita y frente a todos. El rechazo de su padre le había destrozado el alma. Las palabras "ya no eres mi hijo" seguían clavadas en su cabeza como cuchillos. Esa mañana salió solo a caminar por las calles, sin rumbo fijo. Necesitaba despejarse, respirar, y tratar de entender cómo todo se había salido de control tan rápido. Lo que más le dolía era saber que él había dicho la verdad. Había intentado abrirle los ojos a su padre, y terminó convertido en el villano de la historia, mientras caminaba. Recordó el momento que vivió con Rita. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había escuchado sin juzgarlo. Rita había logrado que se sintiera comprendido, tranquilo y querido. Pero Rocky también tenía miedo. Sabía perfectamente que involucrarse sentimentalmente con ella podía traer problemas enormes dentro de la casa. Rita, en cambio, estaba completamente ilusionada. Aunque intentaba convencerse de que todo había sido algo casual, la realidad era otra. No dejaba de pensar en Rocky y un solo segundo. Sin embargo, le dolía profundamente que él quisiera mantener todo en secreto. Sentía que le daba vergüenza estar con ella, y eso comenzó a romperle el corazón lentamente. Mientras tanto, Gabriel seguía intentando acercarse a Jenny. Aunque aceptó que ella había elegido a Brian, todavía no podía sacársela de la cabeza. Verla sufrir por los celos enfermizos de Brian le hacía sentir que todavía tenía oportunidad. Brian, por su parte, comenzaba a mostrar señales cada vez más preocupantes de obsesión. La recuperación física estaba avanzando rápido, pero emocionalmente estaba peor que nunca. El miedo a perder a Jenny lo estaba consumiendo lentamente. Y cuando una persona insegura empieza a sentir que está perdiendo el control, se vuelve peligrosa. Ese mismo día, Brian decidió hacer algo impulsivo. Tomó su bastón, salió solo de la casa, y fue directamente a buscar a Jenny. Quería recuperarla a cualquier precio. Cuando llegó al pequeño local donde Jenny trabajaba con Gabriel, se quedó observándolos desde lejos. Los vio riéndose mientras revisaban diseños y estrategias para la nueva marca. Esa escena le revolvió el estómago. Los celos comenzaron a nublarle la mente,
Por primera vez, Brian sintió verdadero odio hacia Gabriel. Mientras tanto, en la mansión, Edmundo regresó inesperadamente. Nadie sabía dónde había pasado la noche. Se veía agotado, decepcionado y muchísimo más viejo. Valentine intentó acercarse a él, pero el hombre estaba completamente hundido emocionalmente. La ilusión de volver a enamorarse había explotado frente a sus ojos. Edmundo comenzó entonces a revisar documentos, papeles y movimientos financieros de Frida. Ya no podía ignorar las señales. Todo apuntaba a que la mujer le había mentido desde el principio, y cuanto más investigaba, peor se ponía todo. Descubrió ventas sospechosas, movimientos ocultos y deudas muchísimo más grandes de lo que Frida había admitido. La mujer prácticamente estaba al borde de perderlo todo antes de aparecer nuevamente en su vida. La decepción de Edmundo comenzó a transformarse en furia, pero Frida no pensaba rendirse tan fácilmente. Esa misma tarde, tomó una decisión desesperada. Fue directamente a buscar a Macarena. Necesitaba convencerla de ayudarla a recuperar el control sobre Edmundo y la boda. Macarena quedó impactada al verla tan alterada. Frida ya no parecía la mujer elegante y calculadora de siempre. Estaba nerviosa, agresiva y completamente fuera de sí. Fue entonces cuando empezó a manipular emocionalmente a su hija, haciéndola sentir culpable por todos los problemas económicos que estaban atravesando. Le recordó los sacrificios que había hecho por ella durante años, y le dejó claro que si Edmundo cancelaba definitivamente la boda, ambas podrían terminar prácticamente en la calle. Macarena sintió miedo. Por primera vez entendió que la situación era muchísimo más grave de lo que imaginaba. Mientras tanto, Valentine comenzó a sospechar que Frida estaba planeando algo. Había demasiada calma después de la tormenta, y eso nunca era buena señal. Conocía perfectamente a esa mujer. Sabía que jamás aceptaría perder tan fácilmente. Esa noche, mientras todos cenaban en silencio, Lupe recibió un mensaje anónimo que la dejó helada. Si sigues metiéndote donde no te llaman, vas a arrepentirte. Lupe intentó ocultarlo, pero sus manos comenzaron a temblar. Valentine alcanzó a notar su expresión, y entendió inmediatamente que algo malo estaba pasando. La guerra acababa de empezar, y lo peor todavía estaba por venir. La amenaza que recibió Lupe cambió completamente el ambiente dentro de la mansión, aunque intentó disimular delante de Valentine. Por dentro, estaba aterrada. No necesitaba pensar demasiado para saber quién estaba detrás de ese mensaje. Frida había dejado de jugar a ser amable. Ahora estaba mostrando su verdadero rostro. Valentine insistió varias veces para que Lupe le enseñara el celular, pero la mujer prefirió minimizar todo. Dijo que seguramente era una broma pesada o un mensaje equivocado, aunque ni ella misma creía sus propias palabras. Después de tantos años trabajando en esa casa, sabía perfectamente identificar cuando alguien quería hacer daño de verdad. Esa noche, Frida permaneció encerrada en su habitación, planeando cada uno de sus movimientos. La desesperación comenzaba a convertirla en una persona mucho más peligrosa. Ya no solo quería salvar la boda, ahora también quería destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Por otro lado, Edmundo no lograba recuperar la calma. Cada documento que revisaba le confirmaba que Frida le había ocultado demasiadas cosas. Lo peor no era la deuda. Lo peor era entender que posiblemente había sido manipulado emocionalmente durante todo ese tiempo. El hombre comenzó a recordar muchas situaciones que antes ignoró por amor. Las excusas constantes, las desapariciones, los cambios de humor, la insistencia desesperada por acelerar la boda. Todo empezó a tener sentido, y eso lo destruyó. Mientras tanto, Alejandro seguía atrapado entre dos emociones completamente distintas. Por un lado, quería convencer a Valentine de que ella era la mujer más importante de su vida, pero por otro, no podía negar que Macarena seguía ocupando un espacio en su corazón. Cada vez que veía una publicación de ella, sentía nostalgia. Cada vez que recordaba su historia juntos, aparecía la culpa, y ese conflicto comenzó a alejarlo lentamente de Valentine. Valentine podía sentirlo, aunque Alejandro intentaba actuar normal. Ella ya había notado pequeñas cosas que antes no pasaban: mensajes respondidos con demora, distracciones, silencios incómodos, miradas perdidas. Y cuando una mujer enamorada empieza a sentir distancia emocional, todo cambia. Esa noche, Valentine lloró sola en silencio. Por primera vez sintió miedo de no ser suficiente. Al mismo tiempo, Brian seguía observando a Jenny y Gabriel desde lejos. La escena de ambos trabajando juntos se repetía constantemente en su cabeza. Mientras más pensaba en eso, más inseguros se sentía. El problema era que Brian ya no estaba pensando con claridad.
Su amor por Jenny comenzó a mezclarse con obsesión y dependencia emocional. Sentía que sin ella no tenía nada. Y eso lo llevó a tomar una decisión impulsiva. Entró directamente al local. Jenny quedó congelada al verlo aparecer apoyado en el bastón y con una mirada completamente distinta. Brian ya no parecía tranquilo. Se veía desesperado. Gabriel inmediatamente notó la tensión. Brian intentó hablar calmadamente al inicio, pero terminó reclamándole a Jenny por trabajar tan cerca de Gabriel. Empezó diciendo que la extrañaba, que quería recuperarla y que estaba dispuesto a cambiar. Pero poco a poco los reclamos empezaron a salir solos. Le preguntó por qué sonreía tanto con Gabriel. Le preguntó si realmente había dejado de sentir cosas por él. Y finalmente terminó acusando a Gabriel de querer meterse en su relación desde el principio. Jenny quedó completamente decepcionada. Había querido creer que Brian estaba cambiando, pero en ese momento entendió que seguía siendo el mismo hombre controlador de siempre. Gabriel trató de mantener la calma para evitar problemas, pero Brian terminó perdiendo el control frente a todos. La discusión fue creciendo, tanto que varias personas comenzaron a mirar desde afuera del local, y aunque Jen intentó detener todo, Brian terminó diciendo algo que la destruyó. Le dijo que una mujer como ella jamás podría ser leal trabajando al lado de otro hombre. El silencio fue inmediato. Jenny sintió que el corazón se le rompía. Nunca imaginó escuchar algo tan cruel de alguien que decía amarla. Sin decir una sola palabra, agarró sus cosas y salió llorando del lugar. Brian entendió demasiado tarde lo que acababa de hacer. Mientras tanto, Rocky seguía alejándose emocionalmente de todos. La conversación con Wilfredo lo había dejado pensando muchísimo, aunque seguía odiándolo por el daño que sentía que le hizo a su familia. Una parte de él sabía que el hombre realmente estaba preocupado, y eso le confundía todavía más la cabeza. Rocky comenzó entonces a recordar todos los momentos difíciles que había vivido desde niño. La ausencia de Leo, los problemas en casa, las peleas constantes, el sentimiento de abandono que arrastraba desde hace años. Por eso le costaba tanto confiar en alguien. Rita, en cambio, seguía esperando un mensaje suyo. Cada minuto que pasaba mirando el celular sentía más ansiedad. Ella quería creer que Rocky realmente sentía algo especial por ella. Pero el silencio comenzaba a dolerle demasiado. Esa misma noche, decidió buscarlo. Cuando finalmente lo encontró, Rocky estaba completamente tomado sentado afuera de una tienda. Rita quedó impactada al verlo así. El muchacho apenas podía hablar con claridad. Tenía los ojos llenos de rabia y tristeza acumulada. Y aunque intentó fingir que estaba bien, terminó quebrándose frente a ella. Por primera vez Rocky confesó lo mucho que le dolía sentirse rechazado por su propio padre. Dijo que estaba cansado de ser el problema de todos. Cansado de sentir que nadie lo elegía nunca. Rita simplemente lo abrazó, mientras él lloraba en silencio. Y ese abrazo terminó acercándolos muchísimo más. Pero alguien observaba todo desde lejos. Leo. El hombre había seguido a Rocky, y después de sentirse culpable por la pelea y terminó viendo toda la escena con Rita. Lo que más le impactó no fue ver a su hijo llorando. Lo que realmente le dolió fue darse cuenta de cuánto daño le había hecho. Por primera vez comenzó a sentirse avergonzado de sí mismo. Mientras tanto, en la mansión, Frida ejecutaba la siguiente parte de su plan. Aprovechando que Edmundo estaba emocionalmente vulnerable, comenzó a victimizarse delante de él otra vez. Lloró, habló de su pasado, culpó a su exmarido de todas sus desgracias y aseguró que ocultó las deudas únicamente por miedo a perderlo. Edmundo quiso mantenerse firme, pero Frida conocía perfectamente cómo manipularlo emocionalmente, y aunque el hombre seguía dolido, comenzó a dudar nuevamente. Valentina alcanzó a escuchar parte de esa conversación y sintió una mezcla enorme de rabia y impotencia. No podía creer que Frida siguiera intentando engañar a su abuelo, incluso después de todo lo ocurrido. Entonces tomó una decisión importante. Empezaría a investigar por su cuenta. Si Frida realmente estaba escondiendo más cosas, ella iba a descubrirlas. Sin embargo, no imaginaba que esa decisión terminaría poniéndola en peligro, porque Frida ya había entendido algo muy importante. La única persona capaz de arruinar completamente sus planes era Valentina, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para detenerla.